Hora 25. Aimar Bretos. A punto de llegar a las 9:30 de la noche, las 8:30 en Canarias. Ángel Bárcena, buenas noches. Buenas noches. Ángel Bárcena, buenas noches. Buenas noches. Ángel Bárcena padre, Ángel Bárcena hijo, primera y segunda generación de propietarios de la tienda Regate Sport, que está aquí en el centro de Santander, desde donde les hablamos esta noche. El padre ya jubilado, pero muy activo en la tienda, sigue ahí con el papeleo. El hijo actual jefe, pero desde los 22 ya metido en el negocio familiar. Tienes ahora 39, Ángel. Con el nombre me hago una idea, Regate Sport, pero ¿qué vendéis? A ver, Ángel hijo, ¿qué vendéis? Deporte, puro y duro. Deporte, todo que sea accesorios, ropa, complementos, calzado, todo lo que sea deporte. Para la calle, pero tenemos deporte puro para el que quiera hacer, para el que quiera ir al gimnasio, pádel, fútbol, baloncesto, deporte. Ángel padre, ¿desde hace cuánto tenéis la tienda? Pues ya hace 28 años. 28 años. ¿Recuerdas cuando la abristeis? Sí, me acuerdo perfectamente. ¿Qué recuerdas? ¿Qué se te viene a la cabeza? Pues recuerdo que había que llenar todos los huecos que había en el espacio. Y bueno, yo ya llevaba desde el año 1973, que fundé mi primera tienda. Ya tenía una gran experiencia. Y entonces los inicios tampoco fueron muy difíciles porque ya conocía muy bien el tinglao este, ¿no? Claro. ¿Qué Ángel hijo? ¿Qué tipo de clientes tenéis? Bueno, de todo porque tocamos todo el abanico, desde los niños pequeñitos hasta el señor o la señora mayor que quiera ir a caminar porque se lo ha mandado el médico para la diabetes o para lo que sea. ¿Hay mucho clienta de ese tipo? Sí, cada vez más. La gente mayor sabe que el caminar, el hacer algo de deporte diario, pues es muy bueno para la salud. Entonces, pues todos los días hay señores y señoras que necesitan pues un conjunto de ropa para ir al gimnasio, para ir a caminar por las mañanas, una zapatilla, lo que sea. Sí. ¿Cómo ha cambiado el negocio desde que abristeis? Pues mucho. No se parece absolutamente nada. ¿En qué? Pues antes el cliente se dejaba asesorar mucho más. Ahora el cliente pues entra por la puerta y al poder ser pues casi no le da los buenos días y le dejas a su aire hasta que ya llega un momento que a lo mejor necesita tu asesoramiento y para eso estamos dispuestos, que es lo importante en nuestro negocio, el asesoramiento. Ángel, hijo, tú llevas ahora el negocio. ¿Cómo fue el momento de tomar las riendas? Ese momento todavía no ha llegado como tal. Porque no la suelta. El padre no la suelta. Entonces, a ver, yo soy la cara visible, digamos. Yo estoy allí en el horario continuo, entero. Y soy el que lo lleva. Pero ese hecho como tal no ha sido de un día para otro, sino que será pues día a día y poco a poco. ¿Tú tenías claro que querías quedarte con la tienda? Yo es lo que he conocido toda la vida. Desde que dejé de estudiar hice un módulo de marketing, hice unas prácticas y cuando se acabaron las prácticas pues me fui a la tienda. Fui entrando poco a poco y hasta el día de hoy. Pero vamos, tampoco me planteé otra cosa. Era lo que había conocido toda la vida. Desde pequeño con la otra tienda que tuvo mi padre hasta la que montó esta, yo era pequeño cuando la montó. Entonces, ¿qué es lo más duro para un comerciante? ¿Vender, fidelizar a los clientes, pagar los gastos, el alquiler, la luz, todo a la vez? ¿Qué es lo más duro? Buscar el equilibrio entre la fidelización al cliente y que salgan los números. Porque hoy en día el cliente es muy poco fiel. ¿Sí? Entonces, ¿notáis eso? Sí. Hombre, hay clientela fiel como en todos los sectores, pero hay mucha competencia, hay mucho escaparate. ¿Quién es vuestra competencia? Quiero decir, ¿vuestra competencia es Amazon, es Decathlon? ¿Quién es vuestra competencia? El duro es todo lo que sea online, porque lo tienes en la palma de la mano. Coges el móvil y tienes el Decathlon, tienes el Forum, tienes el Amazon, tienes cualquier puerta abierta que te venda por internet.
Porque antes, si no, tú tenías que ir a recorrerte todas las tiendas de la ciudad para comparar. Entonces igual ibas a 2 y decías a la tercera, pues ya lo he visto, me ha gustado, me vale, me encaja, me lo llevo. Ahora tú vas a una tienda, lo miras, lo tocas y coges el móvil y tienes ese producto en 70 sitios más. ¿Vosotros eso lo habéis notado? Que la gente va a la tienda, mira, toca e inmediatamente después lo está pidiendo por Amazon. No, tanto como tal, no. No, es un porcentaje pequeño en ese aspecto. Sí. Nosotros, por suerte, tenemos un producto muy selecto de las primeras marcas y eso a la gente pues le gusta. Y tenemos la exposición bien puesta y es fácil la compra y la atención es buena y bueno, ¿qué vamos a decir, no? Pero la atención realmente es profesional y sí que por suerte tenemos una buena clientela. Ángel, nos decía tu hijo que la clave es que los números salgan. Obviamente, ¿ha habido momentos en estos años en los que los números no han salido? Bueno, pues no, porque nosotros, por suerte, ya que ya llevamos muchísimos años y el negocio está saneado y momentos malos ha habido, pero malos no. En los últimos años, ¿qué habéis notado? Siempre hacemos la diferenciación antes y después de la pandemia. ¿Ha cambiado la forma de consumir? Sí, hemos notado que la pandemia hizo que mucha gente viera la necesidad de moverse, de un deporte o de otro, pero el caso era moverse. Y eso ha hecho que la gente tenga necesidad de producto que antes no consumía, a lo mejor. Y sí que nos ha influido. Sí que esos años, pues esos momentos fueron difíciles, pero luego hemos notado una mejoría. ¿Y en los últimos años habéis visto cerrar muchos comercios a vuestro alrededor? Sí, van cerrando, por desgracia van cerrando. Y en el gremio nuestro también han cerrado muchos. Y yo que he conocido pues de toda España, porque yo llevo 50 años en el negocio, he conocido muchas tiendas, además muy fuertes, muy importantes, que han llegado a cerrar, sí. Ángel, ¿cómo Santander, ves? Sí. Perdona. No, claro. Santander es una ciudad, el centro es muy pequeño. Ya. Y yo creo que hoy las compras se hacen o en el centro o en las grandes superficies. Y el centro de Santander, al ser pequeño, los locales son muy poco accesibles por el precio. Y voy a decir una cosa que no sé si está bien dicha, pues pero entonces dígala bien alta. Está muy comprimido en la propiedad. O sea, hay pocos propietarios con muchos locales. Eso hace que el precio esté un poquito caro. Y si no, se abrían más cosas, más negocios, pero está muy concentrado en la propiedad. Ángel, hijo, tú que vas a tomar las riendas, ¿cómo ves el futuro de la tienda familiar? Bueno, a medio o largo plazo. A medio o largo plazo, pues habrá que ver las condiciones en las que seguimos obteniendo el producto para luego poder venderlo y cómo irá cambiando el mercado, porque llevamos muchos años y espero que sean muchos más, pero habrá que adaptarse a todo lo que vaya saliendo. La cuestión es adaptarse y intentar ofrecer un servicio de calidad en el que te puedas distinguir. Un asesoramiento, conocer el producto, saber lo que necesita el cliente y ofrecérselo. Yo quiero una zapatilla X, pues pruébate esta que te va a ir bien. Entonces, cuando el cliente se lo prueba y ve que tiene razón en lo que le dices, en lo que le asesoras, dice, bueno, pues aquí me están ofreciendo algo que lo conocen, que saben que me va a ir bien, y de eso se trata, de ofrecer y de asesorar, que es el extra que tenemos. Ángel Bárcena, padre e hijo, muchísimas gracias a los dos. Buenas noches. En la cadena SER, Hora 25, con Aimar Bretos. Escucha mil historias, las profecías sordas cuentan
cuenta la leyenda que hay leyendas que no se pueden contar. Quedan 3 días para las elecciones autonómicas y municipales, solo uno mañana para que termine la campaña electoral. Y esta noche nos hemos venido a Santander para analizar desde aquí el estado del pequeño comercio, no solo aquí, en toda España. Esa frutería de barrio, esa tienda de arreglos de toda la vida, las mercerías, las carnicerías, los mercados, una pequeña tienda de música. Hemos venido a hablar de tiendas, de las tiendas que pintan la vida de los barrios de nuestras ciudades, que articulan las comunidades. Hemos venido a hablar de cómo esos comercios están luchando para sobrevivir en pleno vendaval, ya no económico, sino de cambio de modelo, de hábitos de consumo, de digitalización, de amazonización. El día 27 y 28 la política se va a detener, si es que no lleva detenida tiempo, pero al día siguiente, el 29, que es el lunes post-elecciones, esa tienda tiene que abrir. Y quien la regenta va a tener que levantar la persiana y va a tener que ponerse a currar. Por él o por ella y la economía de sus familias y probablemente también por la economía de sus vecinos. Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. Carmen, tú tenías una panadería aquí en Santander. Eso es, sí. Hasta hace unos meses. Hasta hace 6 meses casi. ¿Cómo era esa panadería? Buah. Es que, a ver, yo tenía 6 años con ellos y muy bien, desde que la cogí. Era encargada y luego pasó a ser mía. Y luego después del COVID pues bajó un poquitín toda la cosa, pero por el COVID, que la gente, ya sabe, solo compraba el pan. Es una cafetería, panadería. Ya. Y pues no había oferta, o sea, no podía hacer oferta porque yo no tenía una ayuda de esta empresa donde trabajaba. Ya. Entonces yo lo hacía por mi propia cuenta, pues, pero esto me perjudicaba para mí porque yo tenía que seguir pagando facturas y tal. Y nunca nadie me ayudó, ni por medio del gobierno, ni por medio de la empresa, ni por medio de nadie. Porque esto era una franquicia, una cadena, ¿no? Eso una cadena, es, vale. prácticamente Vale, así. vale. No como franquicia, pero Sí. lo cobraban. Vale, ¿Vale? entendido. Y pues eso, llegó el momento de que dije no puedo más. Tenía empleadas y fui quitando hasta que me quedé con una a media jornada y he dicho no puedo. O sea, no me dan los números y yo por más que quiera... Yo hacía ofertas y es verdad que traía gente Ya. y tenía mi clientela fija, pero no, que no podía más. ¿Cómo recuerdas el día en el que dices hasta aquí? Fueron muchos días, no Ya. uno. O sea, es llegar a tu casa y decir, no me salen las cuentas. ¿Qué hago? Un día, otro, hasta que un día decidí, digo, mira, tengo que hablar con ellos y o me bajan o me ayuden en algo o no puedo. Y no, decidí cerrar y me costó. Me costó porque me quedé con facturas y cosas que tenía que cubrir, claro. O sea, te quedaste con deudas. Claro. Y por parte de ellos no había ni una ayuda. Ya. Y eso. Es difícil mantener un pequeño negocio en Claro. una ciudad mediana como puede ser Santander. Eso es. No sabía, a ver, había mucha gente que ya me decía, cuidado que no sé qué tal. Y digo, no, si esto va. Esto va si todo va bien. Pero en cuanto cayó lo del COVID y tal, pues yo ya no podía. Me ahogué. No podía porque subió la luz. Y entonces era la luz, más el alquiler, más los empleados. Quita empleado, vale, pero sigues pagando un alquiler, sigues pagando la luz, que era un montón, o sea... ¿Qué hay ahora en el local que era tu panadería? La ha cogido otras personas, Vale. pero no tiene nada que ver, o sea... Pero bueno, ¿Te puedo preguntar por tu edad? Aproximadamente. Un rango. no, que lo digo, 47 años. ¿Y cómo ves tu futuro laboral? Pues ahora mismo estoy empleada, ¿eh? Ah, vale. Sí, he empezado a trabajar, a ver, nada más cerrar, pues gente que conocía, pues me ofrecieron Sí. muchos y pues elegí por uno de ellos. Y eso. Carmen, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Fermín Mier, director de contenidos de la SER en Cantabria. Buenas noches, Fermín. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Ayúdame a describir a nuestros oyentes dónde estamos. Mira, se le conoce como la Plaza Porticada, pero en realidad se llama Plaza de Pedro Velarde, en recuerdo a uno de los protagonistas del levantamiento militar contra los franceses. Es un gran espacio urbano sembrado de baldosas sobre las que se organizan ferias, exposiciones itinerantes o sobre las que, por ejemplo, se coloca una pista de hielo cada Navidad. Esta plaza está delimitada por edificios oficiales y de oficinas. Fue construida
vida tras el incendio que arrasó gran parte de Santander en 1941. En plena posguerra se levantaron estos edificios con la sobriedad oficial de la época y con los soportales que hay en cada lado de la plaza. Aquí encontrará todo el mundo que lo vea seguramente que muchas similitudes estéticas con el complejo de nuevos ministerios en Madrid, por ejemplo, ¿no? Este espacio Aimar... Bueno, esto es mucho más bonito. ¿A que sí? Vamos. Sin duda. No, es que no hay punto de comparación, Fermín. Sin duda, mucho más bonito. Este espacio en lo político, Aimar, aparece y desaparece del discurso político de la ciudad. Fíjate, hace más de 4 años se plantearon varias propuestas para cubrir todo este espacio abierto. O sea, la plaza entera cubrirla. Entera. Con un cristal enorme. Sí. No se ha avanzado nada en la legislatura, seguramente que no nos sorprende, pero el proyecto ahora se vuelve a colar también en los programas electorales. Cubrir esta plaza parece casi imposible, genera dudas también sobre la seguridad, la limpieza, cuesta una pasta, 7 millones de euros. Uno tiene a veces la sensación, te lo reconozco, de que la mayoría se lo toman como una broma. Dentro de 4 años te lo cuento. Venga, volvemos, ¿te parece? Y me lo cuentas. Genial. Más allá de la pandemia, de las crisis de los precios, de cuestiones más o menos coyunturales, aquí en lo que estamos hablando esta noche hay una cuestión de fondo y es la mutación que estamos viviendo en nuestros propios hábitos de consumo. ¿Cómo compramos? ¿Dónde compramos? La periodista de Radio Santander, Marta Bustamante. Marta, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Se ha dado una vuelta por los barrios de la capital cántabra para escuchar a los vecinos. ¿Qué te cuentan? Bueno, pues me cuentan cosas que la verdad es que la OCU ya venía dándonos pistas de que habían cambiado de forma bastante radical nuestros hábitos de consumo. Cada vez más los ciudadanos compran en comercios más especializados, miran el precio y planean también lo que necesitan comprar. También se ha detectado que la mayoría de los consumidores han modificado sus hábitos alimentarios por la inflación. Yo creo que si aquí hacemos una encuesta de los que estamos en la mesa, también diríamos que 9 de cada 10, bueno, pues hemos cambiado un poco cómo compramos a la hora de hacer la lista de la compra. Hay quienes prefieren, bueno, pues acudir a tiendas físicas, otros van, a grandes superficies, pero lo que está claro es que 6 de cada 10 priorizan los productos en oferta, las marcas blancas o low cost. Esto se nota mucho, como decimos, al hacer la lista de la compra. Si hemos cambiado los hábitos, ahora nos tiramos más a las ofertas, a los 2x1. Mi hermana era más pudiente y mi hermana se ha pasado a la marca blanca. ¿Y qué hago yo ahora? Me muero de hambre porque de la marca blanca, ¿a qué pasamos? Y es que no solo miramos el precio, Aimar, sino que también las cifras que maneja la OCU hablan de que un 32% de los encuestados directamente ya han reducido el consumo de productos frescos. La carne y el pescado, que antes igual en nuestra lista de la compra aparecían más regularmente, ahora pues hay días en los que no están. Hay mucha gente que viene y te pregunta, ¿tienes algo de oferta? Pues no, tengo esto. No me interesa, me voy. Si tienes algo de oferta te lo llevo y si no, paso de largo, porque los bolsillos no dan. Que menos se compra es el pescado. Pues yo ejemplo, el pescado lo consumía igual 3 veces a la semana y ahora una cuando puedo. La carne también de Pascuas en Ramos. Y esto nos lo contaban en el Mercado de la Esperanza, que es un mercado que se caracteriza por eso, por productos frescos. Bueno, pues ellos han caído, se consumen menos fruta y verduras hasta en un 18%, así lo dicen los consumidores. También los encuestados apuntan que hay nuevos hábitos de ahorro, más del 80% dicen que también han reducido otro tipo de gastos, en ocio, en hostelería, en compra, en complementos, en viajes o en actividades culturales y en la calle, pues nos lo han dicho así. Quitarse de muchas cosas, hija, de poder salir igual un fin de semana o eso. Todo, o sea, gastos de ocio, salidas, o sea, cenas, comidas, todo eso. Comprar ropa, salidas de compras, todo, salidas de copas, cualquier cosa de ocio que puedas hacer ya está eliminado completo. O sea, yo llevo 2 meses que no hago nada de vida, o sea, nada. 7 de cada 10 cogen menos el coche para ahorrar en combustible. 6 de cada 10 dicen que ahora tienen menos presupuesto, por ejemplo, para prácticas deportivas. Y 4 de cada 10 incluso han quitado su presupuesto de atención sanitaria, como por ejemplo ir al dentista, al fisio. Y sobre dónde prefieren comprar, ¿no? Sí. Porque, bueno, unos prefieren las grandes superficies. Dicen que ahí encuentran mejores precios o más competitivos. Pero también, Aimar, hemos detectado que cada vez más hay una solidaridad con el vecino, con acercarse al comercio más cercano. O sea, un activismo de pequeño comercio. Sí, una sensación de que, bueno, a todos nos está yendo igual un poco peor, estamos todos más ajustados, pues si tengo que echar una mano prefiero echarla a mi vecino, porque no deja de ser tu vecino. Sí que va cambiando, ¿no? Porque antes había, pues eso, un montón de comercios y ahora pues muchos van cerrando. Por aquí he estado 40 años, por la zona esta de Cisneros. Aquí no queda nada, locales vacíos.
Me acerco aquí a Santander a comprar cosas que allí no tengo o allí, vamos, compro en pequeñas tiendas que hay en el barrio y demás. Es la cruz, la cara no tan alegre, y es que a pesar de que cada vez se detecta que la gente quiere acercarse al comercio de proximidad, en muchas ocasiones ha tenido que cerrar la persiana porque, bueno, pues nos lo explicaba antes tu invitada. Marta, gracias. A ti, Aymar. Ante esta evolución de nuestros hábitos de consumo, ya a nivel nacional, ¿qué están haciendo los pequeños comercios de barrio a los que muchos recurrimos habitualmente? ¿Están encontrando cómo adaptarse, cómo sobreponerse a la competencia feroz de las grandes superficies? Javier Ruiz, jefe de Economía de la cadena SER, buenas noches. Muy buenas noches, Aymar, ¿qué tal? ¿Qué cifras manejamos sobre pequeño comercio en España, Ruiz? Pues tenemos una red muy potente de pequeño comercio en España. 1 de cada 5 empresas abiertas, el 20,8%, es un comercio. Y el reparto es muy desigual. En España hay 714.000 empresas dedicadas al comercio que tienen 890.000 tiendas. Prácticamente estamos en el 1.000.000 de tiendas, por decirlo así en números redondos. La enorme mayoría, 6 de cada 10, son pequeñas tiendas, pequeños comercios. En total, pequeños comercios hay 428.000 en España. Son 6 de cada 10. Así que, ¿qué tenemos? Un paisaje de muchísimo pequeño comercio en España. Y un paisaje que cada día es más pequeño. Porque tenemos 428.000 tiendas a día de hoy de pequeño comercio, Aymar, pero es que hace una década no teníamos 428, teníamos 486. 486.000, teníamos un 12% más. Así que tenemos una red muy tupida a día de hoy y hace 10 años esa red era bastante más sólida. Han desaparecido 12 de cada 100 comercios en 10 años. Y la única cosa positiva, Aymar, que se puede decir en esto es que el último año no ha sido tan malo, que de hecho en el último año han aparecido 1.100 pequeños comercios. En el último año no solamente han aparecido más comercios, es que están vendiendo más, están vendiendo un 1,5% más, ganan más dinero. Hay aquí una categoría especial, te va a sorprender, los bares en España. Te va a sorprender, la hostelería está repuntando, un 3,3% más vende la hostelería, y de hecho ese es el pequeño comercio que está floreciendo, el de pequeños bares, pequeños restaurantes. Todo esto, Aymar, es la fotografía. Estabas preguntando cómo se adaptan. Se adaptan ahora, ya te digo, mal. 12 de cada 100 han desaparecido en la última década, pero lo peor no es que se adapten mal ellos, es que cuando caen ellos, cae también con ellos el empleo. La mayoría de estos pequeños comercios tienen un empleado, como el que estabais escuchando. Es el empresario el que se emplea a sí mismo. El 49% de las empresas, la mitad de ellas, solo emplean al empresario, al que se juega su dinero. Pero es que las demás sí tienen empleados. Y cuando cierra un pequeño comercio, cae el pequeño comerciante, cae quien se ha jugado su dinero, pero caen 1, 2, 3 hasta 5 empleados. Así que ahora mismo tenemos un problema de pequeño comercio y tenemos un problema de pequeño empleo, pero cuando sumamos esas cuantías empezamos a tener un problema que ya no es tan pequeño. Ruiz, gracias, buenas noches. Un abrazo. Jesús Collado, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y gracias por acompañarnos esta noche aquí en la Plaza Porticada de Santander. Gracias a vosotros por la invitación. ¿Se está produciendo un proceso de adaptación, de digitalización del pequeño comercio, o eso es una utopía, todavía no estamos ahí? Bueno, el sector comercial minorista, sobre todo desde una perspectiva de pequeño comercio, y tomando como referencia los datos que ofreció Javier Ruiz anteriormente, es un sector poco intensivo en mano de obra, desde un punto de vista de capacidad de empleo, ¿no? Hablamos, como también explicaba Javier, de empresas tan pequeñas como la del propio empresario o micropymes, ¿no? Generalmente con menos de 5 empleados, ¿no? Si comparamos estos datos, por ejemplo, con otros países de nuestro ámbito europeo, como Francia, Alemania o Reino Unido, vemos que el tamaño de las empresas del sector comercial minorista es sensiblemente inferior, ¿no? Algo que reduce la capacidad de escala del pequeño comercio, ¿no? Con lo cual pues genera problemas sobre todo en las partes básicas de una empresa minorista, ¿no? Como es en el aprovisionamiento, como es en la distribución y como es en las acciones de comunicación y promoción. Cuando hemos estado hoy hablando con pequeños comerciantes aquí en Santander, muchos de ellos
nos hablaban de falta de relevo generacional, que tienen un problema ahí, que se plantean qué hacer con su negocio una vez que ellos se jubilan y que no encuentran un relevo generacional. ¿Esto es un problema real, es un problema transversal en España? Bien, hay una tendencia general que tiene que ver precisamente con la percepción general del comercio, ¿no? O del empleo en el comercio, ¿no? Desde un punto de vista de actividad. Sí que tradicionalmente se ha asociado el sector comercial a un sector, digamos, refugio, ¿no? Cuando la economía va mal, es cierto que en cierta medida el empleo y la actividad en el sector comercial minorista repunta, como el dato que ofrecía también anteriormente Javier Ruiz. Si bien es cierto que en el contexto competitivo en el que estamos, la gestión de un pequeño comercio minorista con pocos recursos humanos, como ocurre en el ámbito del pequeño comercio, pues genera obviamente incomodidades de gestión notables, ¿no? Porque al final un pequeño empresario, ¿no? Un pequeño autónomo tiene que encargarse de todos los procesos de un negocio, ¿no? Desde, como comentaba anteriormente, desde el aprovisionamiento, desde la distribución, desde la facturación, desde la liquidación de impuestos, con lo cual se convierte en un oficio multitarea, ¿no? Que requiere muchas habilidades, ¿no? Y algo que evidentemente, pues en ciertos momentos yo creo que también desincentiva el hecho de poder dedicarse a esta actividad. Hay algo que son nuestros hábitos de consumo y que en la práctica lleva a que antes hacíamos muchas más veces a la semana compras más pequeñas y ahora hacemos quizá una vez a la semana compras más grandes. ¿Eso cómo afecta al pequeño comercio? Pues sobre todo en temas de previsión de demanda. Hay un efecto que evidentemente tiene que ver con la capacidad que tiene un pequeño empresario de planificar el proceso de venta a lo largo del tiempo, ¿no? Seguramente con las herramientas que cuentan medianas empresas o empresas más grandes, pues tienen mejor capacidad para generar esa demanda prevista, y también tienen herramientas para gestionar mejor la cadena de suministro, en el ámbito, por ejemplo, de las devoluciones o en el ámbito de los pedidos de última hora, los pedidos express, ante rupturas de stock, ¿no? Con lo cual yo creo que ese es un factor clave en este sentido, ¿no? Cómo prever la demanda y cómo anticipar, digamos, las preferencias de los consumidores. No se vaya, porque quiero incorporar a la conversación a Marta Domínguez, que es profesora de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Profesora Domínguez, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué le pasa a una ciudad cuando cierra su pequeño comercio? Pues es como un indicador de vida de la ciudad. Entonces, cuando cierra, las calles se van volviendo más mortecinas. En ciudades grandes, por ejemplo, esto es muy claro, la diferencia, y como comentaba antes el comerciante de Santander, que decía que el centro tiene una saturación y las periferias están más secas, más con sequía. Entonces, eso se nota mucho con el crecimiento de las ciudades. Entonces, cuando una ciudad pierde en calidad de relaciones, en calidad de encuentros, en proximidad, en afecto, en cuidado. De relaciones, porque el pequeño comercio actúa como catalizador de las relaciones sociales. Claro, o sea, más allá de la función comercial que tenemos de comprar, hay una función que es la relacional. O sea, las ágoras en la antigüedad constituían la función de ser espacios de encuentro donde se constituía la vida urbana. Entonces, más allá de lo comercial, se constituye lo relacional. Entonces, el ir la fiesta de la compra, que más allá de las grandes superficies también, que es distinto, el pequeño comercio lo que da es actividad y vida a la ciudad. ¿Y esto no se suple con que las multinacionales también empiecen a establecerse en los centros de las ciudades? Claro, multinacionales a través de franquicias o de otro tipo de tiendas se intentan monopolizar todo lo que es los centros comerciales. Como hablaba también antes el compañero comerciante, pues decía que como el centro de las ciudades, como es mucho más caro, porque pocos propietarios tienen muchos locales. Entonces, como eso ascienden los precios, además compaginado con el turismo también en las ciudades, en los centros de las ciudades, tenemos una clientela que tiene un nivel de adquisitivo más alto que el comercio, o sea, que el poblador normal, y así tenemos comercios, pues eso, que tienen que pagar unos altos costos y que pueden vender en volumen. Marta Domínguez, profesora de Sociología de la Complutense, gracias. Muchas gracias.
Jesús Collado, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria. Hemos hecho el diagnóstico, cuál es la situación del pequeño comercio a lo largo de esta media hora de Hora 25. Vamos con las soluciones. Entiendo que varitas mágicas no hay, pero aquí me interesan dos cosas. Una, ¿qué puede hacer el propio comerciante? Y otra, ¿qué pueden hacer las administraciones por el pequeño comerciante? Porque este domingo se renuevan las administraciones en toda España. Vamos a empezar por esto último. ¿Qué pueden hacer las administraciones para apoyar de verdad al pequeño comercio? Bien, tradicionalmente desde un punto de vista público o de impulso político, digamos que las administraciones suelen optar por trabajar en torno a tres ejes principales, ¿no? Se puede trabajar a la legislación, ¿no? Generalmente se asocian determinadas políticas con una orientación de discriminación positiva hacia el pequeño comercio. En segundo lugar, existen las políticas de impulso o de estímulo al consumo, que en cierta medida conllevan acciones de estímulo de la demanda a corto plazo, por ejemplo, campañas de acción comercial o digamos campañas de cheque o los vales estos de compra en Santander estimulando, con este vale, ¿no? Que bueno, es cierto que tienen un efecto de impulso y digamos de tractor en determinados momentos y además generan lógicamente actividad relacionada desde un punto de vista indirecto, ¿no? Y luego por otro lado también tradicionalmente con el apoyo de entidades que apoyan al comercio, que lo fomentan, como por ejemplo la Cámara de Comercio, existen numerosos programas de apoyo en términos de formación o de mentorización de desarrollo de negocio o incluso de facilitación de herramientas, ¿no? No solo desde una perspectiva formativa, sino también de apoyo a través de asesores, a través de técnicos que pueden ayudarles un poco a dimensionar este negocio, ¿no? Desde mi punto de vista, la clave del futuro del pequeño comercio hoy en día, y es una tendencia que tiene que ver con el mundo que tenemos ahora y sobre todo con los futuros consumidores que nos vamos a encontrar bueno, ya nos estamos encontrando de hecho, ¿no? Con los cambios que se han destacado también anteriormente por parte de los pequeños comerciantes minoristas, ¿no? Hay dos elementos clave que yo destacaría aquí, ¿no? En términos de dónde se puede apoyar el pequeño comercio, ¿no? Hay una parte que tiene que ver obviamente con el apoyo a la digitalización, sí. No solo digitalización digamos de puertas afuera del comercio, que sería orientada a la promoción y a la venta, el e-commerce, por ejemplo, el desarrollo de apoyo a acciones comerciales en Internet puede ser una vía, evidentemente, pero hay otra parte que también tiene que ver con la digitalización interna. Lo comentaba anteriormente, hablamos que por lo general la dimensión del pequeño comercio es muy reducida, ¿no? Con lo cual una persona, dos personas trabajando. Entonces, claro, hay que darle herramientas también que reduzcan digamos este esfuerzo por parte de los minoristas. Es decir, trabajar sobre todo en términos de variable de productividad. Yo enfocaría, digamos, los esfuerzos hacia mejorar la productividad del sector. Jesús Collado, gracias, buenas noches. Gracias a vosotros, muy buenas noches. Esta noche, dentro de nuestra Ruta SER, hemos venido a Santander a analizar desde aquí el estado del pequeño comercio en España. Y dentro del pequeño comercio hay un subgrupo que es muy particular, con sus propias peculiaridades, que son los mercados. Mercados de ciudades, grandes, medianas, pequeñas, mercados, algunos último bastión de producto local, que están haciendo lo imposible por seguir siendo atractivos, competitivos con sus precios en mitad de la crisis inflacionaria, que aunque empiece a temperarse, se las ha hecho pasar canutas a muchos. Vamos a viajar en los próximos minutos, en el próximo minuto y medio, a dos mercados, en Bilbao y Valencia, Beñat Garrote y Manuel Gil. En el Mercado de la Ribera, en Bilbao, hoy son 52 puestos de carnes y charcutería, verduras, frutas, pan y pescado, que cada miércoles, el día con menos actividad, rebaja uno de sus productos básicos. Pues son productos de cesta de la compra de verdad, de lo que realmente la gente compra. Tenemos rebajada la chuleta de ternera. El precio normal son 26 y hoy la tenemos a 19,90. Yo tengo los albaricoques. Han estado estos días a 5 y pico, 4,60, 4,80 y a 3,98, riquísimos. La iniciativa se añade a la venta online. La entrega es gratuita a partir de 20 euros y ayuda a mantener un buen volumen de venta. Asier Beato es el presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado de la Ribera. El año pasado, por ejemplo, hemos hecho 10.000 pedidos. Eso lo que nos supone es pues una cantidad de clientes distintos que no pueden acercarse al mercado. Bueno, se lo acercamos nosotros a ellos. En junio, julio y agosto, además, apostarán por ampliar el área de reparto para cubrir algunos puntos de la costa vizcaína, como Gorliz, Sopela, Plentzia o Verango, y además Castro, para así mantener la clientela que pierden en verano.
Aquí en el Mercado Central de Valencia hay abiertos algo más de 250 puestos, muy pocos están vacíos, todos en la zona de pescadería, porque en los últimos años reconocen ha bajado el consumo. Aquí sobreviven a la competencia de las grandes superficies a base de mucho esfuerzo e imaginación para seguir atrayendo clientes. Ahora, por ejemplo, están celebrando su 95 aniversario y han preparado una gincana. Quien se fotografía con todas las frutas gigantes repartidas por la ciudad tiene premio. Pero lo importante es seguir ofreciendo productos de calidad, sobre todo de aquí, de la huerta que rodea la ciudad, lo que permite ofrecer precios más competitivos al haber menos intermediarios. El mercado cierra a las 3 de la tarde, pero abre las 24 horas del día para la compra online, tiene servicio a domicilio y una consigna frigorífica hasta las 9 de la noche y se adapta a los nuevos gustos. Por eso cada vez hay más puestos de comida internacional, que los valencianos no solo comemos paella. Hablábamos antes de las características del pequeño comercio aquí en Santander, que tiene sus cosas concretas, pero que también se pueden extrapolar a otras ciudades, a otros territorios. Y hemos querido juntar esta noche en la misma conversación a varias partes implicadas en el proceso de distribución minorista. No son todas las partes, obviamente sería imposible, pero vamos a intentar que sea una fotografía lo más completa posible. César Campo, buenas noches. Buenas noches. César, usted es quesero, es de Tresviso, que es, si no tengo mal entendido, es el pueblo más pequeño de Cantabria. ¿Esto es así? Sí. Que está en la comarca de Liébana. Pilar del Cerro, buenas noches. Hola, buenas noches. Responsable de Diferente, que es un grupo de tiendas de alimentación gourmet aquí en Santander. Y Jesús Tortosa, gerente de la Cámara de Comercio de Cantabria. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar por usted, señor Campo. Usted vende quesos a supermercados, hostelería. ¿Cómo es la realidad del mercado ahora mismo? Bueno, nosotros, para bien o para mal, tenemos nuestra distribución muy atomizada. Tenemos muchos clientes relativamente pequeños. Trabajamos de forma bastante testimonial con una gran superficie, pero sobre todo distribuimos nuestro queso, que es un queso bastante tradicional, bastante inculcado en el mercado de Cantabria, en todo tipo de tiendas, pero sobre todo en pequeñas tiendas, en pequeñas superficies, donde la persona que está detrás del mostrador es capaz de transmitir, ¿no? Pues lo que has dicho tú, dónde está Tresviso, que es un sitio muy pequeño, que es un sitio muy especial, con unas características bastante curiosas que hacen que también nuestro queso, pues humildemente creo que lo sea. Lo de ser suministrador de tanto pequeño comercio, lo de tener, digamos, la distribución tan atomizada, eso por un lado que entiendo que es bueno porque no se ponen todos los huevos en la misma cesta, y por otro lado entiendo que es un infierno de logística. Pero es que nosotros el infierno de logística ya lo tenemos porque estamos bastante lejos. También es complicado a nivel de gestión, pero intentamos que todo ello resulte en que el cliente final esté satisfecho con nuestro queso, que es al final el objetivo fundamental. ¿Se ha encarecido la producción de queso, los componentes que necesitan para producir queso en los últimos meses, en los últimos años? Bueno, podemos hablar simplemente de la leche. Se ha encarecido una barbaridad. Lo que supone, nosotros aparte de queseros somos ganaderos, cumplimos con toda la cadena de producción, digamos, y desde piensos, forrajes y muchísimos, gasoil, por supuesto, y todos los componentes que se necesitan para producir 1 litro de leche, algunos incluso se han llegado a duplicar. Llevamos 1 año y medio bastante complicado y no parece que vaya a facilitarse la cosa. ¿Y ese encarecimiento usted lo ha repercutido a su precio de venta? Sí, lo hemos, en la medida de las posibilidades, lo hemos ido consiguiendo hacer, porque es o eso o directamente no podemos dar de comer a nuestras vacas, que es una cuestión que es sencilla para nosotros. Entonces hemos ido haciéndolo. Pero siempre con el miedo, siempre con muchísimo respeto al cliente final, porque evidentemente tenemos que seguir dentro del mercado. ¿Quedan cada vez menos queseros tradicionales o es un mercado resistente? Ahora mismo no va a hablar el quesero, ahora mismo va a hablar el ganadero. Lo que quedan cada vez son menos es ganaderos de leche. En Cantabria, en los últimos 2 años, hemos perdido 250 ganaderos de leche. Ahora mismo, viniendo para acá, he preguntado la cifra porque quería ser preciso. Quedan ya menos de 900 ganaderos de leche en Cantabria.
teniendo en cuenta, bueno, es que podemos decir que a principios de los 2000 habría unos 2.000 ganaderos de leche. ¿Y qué ha pasado con esas 250 personas? ¿Se han reconvertido? Sí, la mayor parte es o gente que se jubila y no queda relevo generacional detrás, o que se reconvierte a la ganadería de carne, que es más conlleva una gestión bastante más sencilla, porque bueno, tienes muchísimos menos gastos, menos insumos, también menos ingresos evidentemente, pero bueno, lleva menos trabajo y menos riesgo, entre comillas. Pilar del Cerro, usted es la tercera generación de tenderos. Sí. ¿En qué están especializados exactamente? Bueno, pues es la alimentación gourmet, ¿no? Nosotros trabajamos productos pues del estilo que César, que es un proveedor directo nuestro, tiene, ¿no? Buscamos los productos más especiales e intentamos darlo al público siempre buscando el mejor precio, pero bueno, en este caso ya vemos cómo está el tema. Cuando hablamos de pequeño comercio hablamos de usted, básicamente. Esto es así, es un ejemplo de lo que podríamos entender como pequeño comercio. ¿Es fácil vender presencialmente en una ciudad como Santander? Bueno, es difícil como cualquier comercio, o sea, tienes que trabajar muchísimo la comunicación y la atención al público, y luego nunca puedes perder las miras de ir buscando producto nuevo, en nuestro caso, porque nos dedicamos muchísimo al gourmet, a la innovación, y es un trabajo pues muy arduo, la verdad. Dedicándose al gourmet, que digamos que es un punto más de lo que todos necesitamos para comer en nuestro día a día. ¿Han notado mucho la crisis del último año, de los últimos meses? Bueno, aunque nos dediquemos a gourmet, que yo siempre digo que la gente entra a nuestras tiendas pensando en comer para disfrutar, no para quitarse el hambre de ese día, no para alimentarse, sino para alimentar más que el estómago, que es el alma. Sí que se nota pues que la gente tiene que mirar un poco más, que va mirando más sus presupuestos y el dinero que se va a gastar en la comida y en todo lo demás. Sí que se nota, sí. ¿Le cuesta cada vez más encontrar clientes o no? Bueno, a ver, sí que se ha notado una bajada del consumo, eso es evidente. Pero bueno, encontrar clientes, siempre estás en la búsqueda del cliente, cualquier comercio. ¿Qué es más difícil, encontrar un cliente o fidelizarlo? Vamos a ver, es que son dos trabajos diferentes. Vale. Son dos trabajos diferentes. Encontrar un nuevo cliente siempre es muy difícil y no sé, fidelizar un cliente al final es una filosofía de trabajo. Quiero decir que si tú trabajas, tienes una forma de trabajar en la cual, como nosotros estamos volcados en siempre intentar buscar la excelencia en el producto y la excelencia en la atención al cliente, hombre, puedes tener fallos como todo el mundo, pero yo creo que más o menos por suerte tenemos una clientela bastante fiel. Usted, como pequeño comercio, ahora mismo, ¿quién es su principal competencia? ¿Es Amazon? ¿Son las grandes superficies? ¿Quién es? Bueno, a ver, por una parte es un poco el tema de las costumbres de la gente, ¿no? Nuevas generaciones quizás que tienen un poco de miedo de entrar a un comercio en el cual pues se ven un mobiliario un poco más lujoso, por decirlo de alguna manera, y puede tener un miedo a unos productos que no conoce o a unos precios que cree que no están, si no indaga no pueden estar de acuerdo, o sea, no pueden estar acordes y sí lo están a la calidad que tienen. Y luego pues que la gente con las prisas que las que va, pues igual puede ir a un centro comercial, hace la compra sin que nadie le moleste, hace su carrito y carga y se va, ¿no? Y luego pues online también, que la gente le gusta mucho ir a su bola, comprar sin que no necesita que nadie le diga nada. Y nosotros somos lo contrario. Sí que tenemos en nuestro caso un hándicap, y es que nuestro perfil de cliente está entre los 45 y los 65 años, ¿no? ¿Y eso por qué es un hándicap? Porque es un hándicap, porque necesitamos incorporar nuevas generaciones y lo estamos intentando, claro, por supuesto, pues desde la comunicación online, por ejemplo,
a intentar traer productos atractivos para gente un poco más joven, ¿no? César, le preguntaba a Pilar quién es su competencia y la suya. ¿Son los quesos de aquí, de Cantabria, del resto de España, de fuera de España? Los queseros artesanos, digamos, como nosotros, yo siempre digo que estamos en la misma trinchera y lo creo sinceramente. Ahora, de hecho, recientemente nos hemos asociado los queseros de Cantabria. Somos también partícipes de una asociación a nivel nacional y yo creo que todos los queseros, digamos, que trabajamos de la misma forma, que tenemos la misma filosofía de trabajo, estamos en la misma trinchera. Tenemos la competencia, la tenemos, bueno, un poco en las queserías más grandes. Pero bueno, también todos tenemos nuestro espacio en el mercado y tenemos que convivir de la mejor manera posible y cada uno ser conscientes de quiénes somos. Jesús Tortosa, gerente de la Cámara de Comercio de Cantabria. ¿Cuál sería su diagnóstico del estado de salud del pequeño comercio? Le pregunto por Santander, porque entiendo que es lo que ustedes manejan de primera mano, pero también entiendo que es muy extrapolable a otras ciudades de más o menos el mismo tamaño que Santander. ¿Cuál es el estado de salud del pequeño comercio? Bueno, el pequeño comercio hay que pensar que desde que aparece la venta online sufre una gran crisis y se tiene que empezar a reinventar. Por ahí han pasado por diferentes épocas en estos pequeños años y la pandemia también supuso, bueno, pues un impacto importante. En los últimos años, nosotros en los últimos 5 años hemos visto un avance de detrimento. El comercio minorista ha ido cayendo muy lentamente, todavía no se diría, no ha tenido... O sea, no hay un derrumbe. No ha habido un derrumbe, pero en cambio estamos esperanzadores porque, bueno, pues teniendo los datos sobre la mano de este último trimestre, por ejemplo, está empezando a crecer, ¿no? Ha crecido, por ejemplo, un 1% respecto a los trimestres anteriores en este último trimestre. Bueno, se nota un pequeño avance y después es algo significativo, ¿no? Todo influye, al pequeño comercio todo le influye, desde el precio del alquiler, el precio del producto, el precio de la energía. Estamos viendo cómo muchas veces nos da mucha pena, ¿no? Vemos la persiana cerrada en el centro, pero eso no quiere decir que se estén cerrando más comercios. Nosotros en el último informe de coyuntura que hemos hecho aquí en Santander hemos visto que en el centro se han cerrado mucho comercio, pero en cambio se ha abierto mucho comercio en la periferia, porque es también sitios en los que las personas se están deslocalizando, está creciendo la ciudad por ahí. ¿Se puede hacer un perfil de qué tipo de pequeño comercio cierra y qué tipo de pequeño comercio abre? Totalmente. El pequeño comercio que cierra es un comercio que realmente, bueno, no está teniendo en la mayoría de sus casos una transición generacional. Hay comercios que funcionan y están cerrando porque sus hijos son empresas familiares y sus hijos no lo quieren heredar y nadie quiere coger ese comercio y quiere al final, bueno, pues conlleva una jubilación y bueno, son comercios que cierran. Otros que cierran son porque ya el mercado no le da cabida, porque bueno, pues un Amazon, etcétera, bueno, pues les ha comido y ellos no han sabido también reinventarse, que es importante también esa parte. Y los comercios que abren, estamos viendo dos tipos, ¿no? La oportunidad, que son los que menos, y ¿Qué es la oportunidad? La oportunidad, bueno, pues imaginad, bueno, pues los vapeadores, ¿no? El momento, ¿vale? El momento boom vapeador. Los yogures helados, de repente yogures helados por todas partes. Correcto. Y aquellos negocios que realmente emprendedores y muchas veces emprendedoras que son en el comercio. Es un sector en el que, bueno, pues ha crecido mucho bueno, y está muy impactado femeninamente, y de hecho aquellas mujeres que emprenden no emprenden por necesidad, sino emprenden normalmente por oportunidad. Y esos negocios pequeños comercios que se emprenden por oportunidad, que están bien estudiados, perduran. A ver, ¿emprenden distinto las mujeres que los hombres? Sí, lo tenemos totalmente estudiado. Por aquí, por la Cámara pasan más de 1.500 emprendedores anualmente y la mayoría en un porcentaje muy importante, los hombres emprenden por necesidad, se han quedado parados y acceden se dan de alta en autónomos por esa necesidad, y las mujeres en la mayoría de los casos han estudiado muy bien lo que quieren poner en marcha y su negocio dura mucho más en el tiempo.
Es interesante. Es interesantísimo esto. Algo que estamos viendo en ciudades, sobre todo grandes ciudades, es que el pequeño comercio del centro de las ciudades o de las zonas más turísticas se dirige plenamente a consumidores turistas y no a consumidores locales, no a la comunidad en la que están enraizados. ¿Eso, por ejemplo, aquí en Santander también pasa o no? Pues es algo quizá estamos perdiendo oportunidad y nosotros llevamos desde la Cámara insistiendo mucho al comercio y a la hostelería. En Cantabria no encontrarás, o pocos restaurantes encontrarás con una carta traducida a 2 idiomas. Y el comercio, nosotros lo estamos preparando para recibir a un cliente francés o a un cliente inglés, que es un turismo típico de Santander y de Cantabria, y bueno, pocos son los comercios que realmente pues están pues tienen una soltura importante para poder atender con facilidad a un turista. César Campo, Pilar del Cerro, Jesús Tortosa, este domingo se renuevan las administraciones públicas, aquí en Cantabria, los ayuntamientos y las comunidades. ¿Qué les pedirían a los políticos que las van a dirigir? César, empiezo por usted. La verdad es que viniendo de donde vengo, de Tresviso, solamente puedo hablar de las necesidades nuestras como posiblemente uno de los municipios más aislados de España. Tenemos una carretera que pasa por un puerto de 1.300 metros que se cierra frecuentemente en invierno, y la carretera la abrimos los vecinos con medios del ayuntamiento, pero llevados por los vecinos, que pues sobre todo somos la gente que tenemos pues nuestros negocios allí, los que realizamos ese esfuerzo, porque somos evidentemente los principales interesados. En Cantabria solamente hay 3 carreteras que por encima de los 1.300 metros que se abren en invierno. Una es el puerto de San Glorio, que pertenece a la red estatal; otra es el acceso a la estación de esquí de Alto Campo, y otro es el acceso a Tresviso, que lo abrimos los vecinos de Tresviso. Pilar. Pues yo simplemente pediría pues una gestión honesta, ¿no? Porque últimamente las noticias que se ven no son muy esperanzadoras, y bueno, pues podría hacer muchas peticiones como hace César, de carreteras y de cosas concretas, pero básicamente lo que queremos es... me gustaría pedir austeridad al gobierno, como tenemos que estar haciendo las empresas, ¿vale? Porque para poder subsistir ahora mismo con el incremento de precios de productos, tenemos que, para poder mantener nuestros márgenes y sostener nuestras empresas, tenemos que que gestionar, sí. y necesitamos una gestión honesta y con austeridad. Jesús. Pues yo le pediría que ayude a la sociedad a que cale el mensaje de corresponsabilidad, de que amen lo nuestro, es decir, que queramos el comercio local. Yo no les pediría ayudas. Yo creo que el comercio no debe convertirse ni vivir de la subvención. Sí necesitan quizá ayudar a que la sociedad se conciencie de comprar en su comercio local, porque a nadie le gusta ver una ciudad vacía, y el comercio es el corazón de las ciudades. Santander, por ejemplo, que no sé si lo sabemos, pero en Santander en el 2022 le han dado el Premio Nacional al Comercio por políticas innovadoras. En este caso, pues campañas de vales, ayudar al comercio a digitalizarse, un marketplace local. Bueno, son iniciativas que sí pueden ayudar a los comerciantes a formarse, a ser más competitivos, ayudar al ciudadano a que entre a los comercios. En este caso, programas de bonos, programas de vales. Por ejemplo, pues oye, ponemos 1 millón de euros, pero el ciudadano tiene que poner los otros 2, y están funcionando fantásticamente. Jesús Tortosa, Pilar del Cerro, César Campo, gracias. Buenas noches a los 3. Muchas gracias. A vosotros. La SER en ruta, dando voz a la ciudadanía antes de las elecciones de este domingo.